¿Ya te pusiste a pensar por qué el mundo parece estar cambiando tan rápido? ¿Por qué cosas que eran normales cuando eras niño hoy son consideradas pasadas de moda? ¿Por qué tienes la sensación de que algo grande está pasando en la humanidad, pero no puedes explicar qué? Y si te digo que puedes, en este exacto momento, entender perfectamente lo que está pasando en el mundo espiritual a nuestro alrededor, que existe una explicación bíblica clara y sencilla para toda esta transformación que estamos viendo, que puedes no solo satisfacer tu curiosidad sobre los últimos tiempos, sino también recibir una protección sobrenatural que puede salvar tu alma de la destrucción. Existe una diferencia enorme entre cristianos que solo saben sobre profecía y aquellos que están verdaderamente preparados para ella. Los primeros ven videos, leen libros, discuten teorías, pero siguen viviendo de la misma manera de siempre. Los segundos entienden que conocer las señales de los últimos tiempos no es solo curiosidad espiritual, es cuestión de supervivencia eterna. Porque aquí está la verdad que pocos se dan cuenta. Cuando Jesús regrese, no basta saber que Él iba a regresar. Es necesario estar preparado para su regreso, y estar preparado significa conocer las trampas espirituales de los últimos tiempos y tener fuerza para resistirlas. Significa no solo entender la profecía, sino vivir protegido de ella. En este momento, mientras ves este mensaje, 7 pecados específicos de los últimos tiempos se están esparciendo como una epidemia espiritual sobre toda la humanidad. No son pecados comunes que siempre existieron. Son trampas proféticas que Jesús profetizó que dominarían el mundo entero antes de su regreso. Y aquí está lo más peligroso. Millones de cristianos están siendo infectados por estos pecados sin siquiera darse cuenta. Tal vez seas una persona curiosa que quiere entender los tiempos proféticos. Tal vez seas alguien que siente que algo está mal en el mundo, pero no sabes explicar qué. Tal vez seas una persona preocupada por el futuro de tus hijos y nietos. O tal vez seas alguien que tiene miedo de no estar preparado cuando Jesús regrese. Sin importar lo que te trajo aquí, una cosa es segura: necesitas lo que voy a revelar. Lo que voy a compartir contigo no es solo información profética para satisfacer tu curiosidad. Es un sistema completo de protección espiritual para los tiempos más peligrosos de la historia humana. Es un mapa que te va a mostrar exactamente dónde estamos en el cronograma de Dios y cómo blindarte contra las fuerzas malignas que están dominando esta generación. Estos 7 pecados son como virus espirituales invisibles. Entran en la mente de forma sutil, infectan el corazón sin que te des cuenta y destrozan el alma por dentro. Se disfrazan de cosas normales, cosas que todo mundo hace, cosas que hasta parecen buenas o modernas, pero son trampas mortales que pueden costar tu salvación eterna. Pon especial atención en el 4º pecado que voy a revelar, porque está atacando directamente la capacidad de las personas para distinguir verdad de mentira. Y cuando llegues al 7º pecado, vas a entender por qué tantas familias se están deshaciendo, por qué relaciones que duraban décadas están terminando por cualquier motivo. Este no es solo un mensaje para quien ya estudia profecía, es un mensaje de emergencia espiritual para todo cristiano que quiere estar preparado para el regreso de Jesús. No importa si eres experto en profecía o si nunca estudiaste sobre los últimos tiempos. Lo que importa es que entiendas, no existe neutralidad en esta guerra espiritual que estamos viviendo. Al final de esta revelación, voy a hacer una oración de liberación y protección sobre tu vida que te va a blindar espiritualmente contra estos 7 pecados mortales. Una oración que va a satisfacer tu sed de entendimiento profético y al mismo tiempo activar una protección sobrenatural a tu alrededor.
Si quieres entender los tiempos proféticos y al mismo tiempo protegerte de los peligros espirituales de estos tiempos, escribe en los comentarios ahora mismo: Señor, revélame y protégeme de los pecados de los últimos tiempos. Esta declaración va a abrir tu entendimiento profético y activar una cobertura espiritual sobre tu vida. Dale me gusta a este video, porque cuando haces eso, te estás posicionando espiritualmente con la verdad de Dios y eso libera tanto revelación como protección sobre tu vida. Suscríbete al canal, porque formas parte de una generación que necesita entender y estar preparada para los últimos tiempos. Algo sobrenatural está pasando en este instante. No es coincidencia que este mensaje llegó hasta ti hoy. Es Dios respondiendo tanto tu curiosidad sobre los tiempos proféticos como tu necesidad de protección espiritual. ¿Estás preparado para descubrir y protegerte de los 7 pecados mortales que dominan el mundo y anuncian el regreso inminente de Cristo? Punto 1. La soberbia que hace que el hombre se crea Dios. ¿Ya te fijaste cómo las personas hoy se creen dueñas de la verdad sobre todo? ¿Cómo todo mundo se volvió especialista en todo, aun sin haber estudiado nunca? ¿Cómo ya nadie quiere escuchar consejos, ni de los mayores, ni de Dios? El primer pecado que está dominando el mundo hoy es la soberbia. Pero no es cualquier soberbia. Es una soberbia que hace que el ser humano se ponga en el lugar de Dios. Es una soberbia que hace que la persona piense que no necesita a Dios para nada, que puede resolver todo sola, que sabe más que Dios sobre lo que es bueno o malo para su vida. La Biblia ya había profetizado esto. Pablo, escribiendo a Timoteo sobre los últimos tiempos, dijo que las personas serían amantes de sí mismas, avaras, vanagloriosas, soberbias. La palabra soberbia, aquí en el original, significa elevarse por encima de Dios. No es solo orgullo común, es poner la propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Fue exactamente eso lo que pasó con Lucifer. Era un ángel perfecto, lleno de sabiduría y belleza. Pero la soberbia entró en su corazón y pensó: voy a subir por encima de las estrellas de Dios. Voy a ser igual al Altísimo. El resultado, todos lo sabemos. Fue expulsado del cielo y se convirtió en el diablo. La soberbia es el primer pecado que existió en el universo y es el pecado que está dominando el mundo hoy. Mira a tu alrededor. Ve cómo vive la gente hoy. Todo mundo piensa que puede decidir solo lo que está bien y mal. Todo mundo piensa que tiene derecho de vivir como quiere, sin obedecer a nadie, ni siquiera a Dios. Todo mundo se volvió su propio Dios, creando sus propias reglas, sus propios valores, su propia moral. En las escuelas, los niños ya no respetan a los maestros. En los trabajos, los empleados ya no respetan a los jefes. En las familias, los hijos ya no respetan a los padres. En la sociedad, nadie respeta más las leyes de Dios. Cada uno hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Eso es soberbia pura, pero lo peor de todo es cuando esa soberbia entra en la iglesia. ¿Cuántos cristianos hoy piensan que saben más que la Biblia? ¿Cuántos piensan que pueden tomar solo los versículos que les gustan y tirar los que los incomodan? ¿Cuántos viven una vida cristiana a su manera, no de la manera que Dios mandó? La soberbia es peligrosa porque cierra nuestro corazón a Dios. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando una persona se vuelve soberbia, Dios se aleja de ella. No porque Dios no la ame, sino porque ella cerró la puerta del corazón para Él. Para protegerte de la soberbia que está dominando este mundo, necesitas cultivar la humildad todos los días. Humildad es reconocer que no lo sabes todo, que necesitas a Dios, que sin Él no puedes hacer nada. Humildad es escuchar la voz de Dios a través de su palabra y obedecer, aun cuando nuestra carne no quiere. Empieza cada día pidiendo sabiduría a Dios.
Reconoce que dependes de Él para todo. Cuando alguien te dé un consejo sabio, sé humilde para recibir. Cuando Dios te hable a través de la Biblia, sé humilde para obedecer. Cuando te equivoques, sé humilde para pedir perdón. La humildad va a atraer la gracia de Dios a tu vida. Vas a empezar a ver cómo Dios abre puertas que ningún hombre puede cerrar, cómo Él resuelve problemas que nunca podrías resolver solo, cómo te da sabiduría para tomar decisiones correctas, cómo te protege de peligros que ni sabes que existen. Pero principalmente, la humildad va a preparar tu corazón para el regreso de Jesús. Porque cuando Él regrese, solo van a subir con Él aquellos que aprendieron a humillarse, aquellos que reconocieron que Jesús es el Señor de sus vidas, aquellos que doblaron las rodillas delante de Él mientras aún había tiempo. La soberbia está preparando el mundo para recibir al anticristo, porque Él va a ser la persona más soberbia que haya existido jamás. Se va a poner en el lugar de Dios, va a exigir adoración, se va a creer el Salvador del mundo. Y una humanidad soberbia, que ya se acostumbró a vivir sin Dios, lo va a aceptar fácilmente. Pero tú puedes elegir el camino diferente. Puedes elegir la humildad, puedes elegir reconocer que Jesús es el Señor, puedes elegir vivir dependiendo de Dios, y cuando Jesús regrese vas a estar listo para encontrarte con Él. Examina tu corazón hoy. ¿Hay soberbia ahí? ¿Hay áreas donde piensas que sabes más que Dios? ¿Hay cosas que no quieres entregarle a Jesús porque quieres mantener el control? Si las hay, este es el momento de humillarte delante de Dios. Acuérdate, la humildad no es debilidad, es sabiduría. No es disminuirse, es reconocer quién es Dios. La persona más fuerte del mundo es aquella que se humilla delante del Todopoderoso. Punto 2. La impureza sexual que se volvió normal. ¿Por qué algo que era motivo de vergüenza para nuestros abuelos hoy es motivo de orgullo? ¿Por qué cosas que se hacían escondidas ahora se exhiben públicamente como si fueran trofeos? ¿Por qué la pureza se volvió broma y la impureza se volvió símbolo de libertad? El segundo pecado que está dominando el mundo hoy es la impureza sexual. Pero no es solo el acto en sí. Es toda una mentalidad que transformó el sexo de algo sagrado en algo común, de algo que era para el matrimonio en algo que se volvió entretenimiento. Jesús fue muy claro cuando dijo que en los últimos tiempos sería como en los días de Sodoma y Gomorra. En esas ciudades, la impureza sexual se había vuelto tan normal que quien era puro era considerado raro. Las personas ya no tenían vergüenza de nada. Hacían en la calle lo que debería hacerse solo entre marido y mujer en el matrimonio. Hoy estamos viendo lo mismo: películas, músicas, propagandas, redes sociales, todo está lleno de impureza sexual. Niños de 10 años ya saben cosas que adultos de otras épocas ni imaginaban. Jóvenes pierden la virginidad como si fuera un ritual de paso obligatorio. Adultos cambian de pareja como quien se cambia de ropa. Dios creó el sexo, pero lo creó con un propósito específico, para la unión entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Es ahí donde el sexo es bendición, es alegría, es placer que Dios aprueba. Pero cuando sacamos el sexo del lugar que Dios preparó para él, se convierte en maldición, se convierte en vicio, se convierte en esclavitud. La impureza sexual no destruye solo el cuerpo, destruye principalmente el alma. Cada vez que una persona se entrega sexualmente fuera del matrimonio, un pedazo de su alma se queda pegado en la otra persona. Por eso muchos hoy viven con el alma toda fragmentada, toda lastimada, sin poder más entregarse de verdad a nadie. Ve a los jóvenes de hoy. Muchos ya tuvieron tantas relaciones que perdieron la capacidad de amar de verdad. Confunden amor con atracción física.
Confunden compromiso con diversión, confunden matrimonio con noviazgo largo. Están totalmente confundidos sobre qué es amor verdadero porque la impureza sexual confundió todo. Y lo peor es que esta impureza está entrando en la iglesia. ¿Cuántos jóvenes cristianos están viviendo como si fueran del mundo? ¿Cuántos están de novios sin límites, como si Dios no estuviera viendo? ¿Cuántos están consumiendo contenido impuro en Internet y pensando que eso es normal? La Biblia es clara: huyan de la fornicación. No dice que resistan, dice que huyan, porque la impureza sexual tiene un poder de seducción muy fuerte. Promete placer, pero entrega dolor. Promete libertad, pero entrega esclavitud. Promete felicidad, pero entrega vacío. Para protegerte de la impureza sexual que está dominando este mundo, necesitas cuidar tus ojos y tu mente. No alimentes tu carne con contenido impuro. No veas películas que despiertan deseos equivocados. No escuches músicas que hablan de sexo de forma vulgar. No entres en sitios o aplicaciones que ofrecen impureza. Si eres soltero, vive en pureza hasta el matrimonio. Sé que no es fácil en un mundo que se burla de la pureza, pero Dios va a honrar tu obediencia. Él te va a dar un cónyuge que vale la pena haber esperado. Él te va a dar un matrimonio bendecido donde el sexo será bendición, no maldición. Si estás casado, sé fiel a tu cónyuge. No solo con el cuerpo, sino con los ojos, con la mente, con el corazón. No compares a tu cónyuge con otras personas. No alimentes fantasías con otras personas. Invierte en tu matrimonio. Cuida a tu familia. Si ya caíste en impureza sexual, ten por seguro que hay perdón en Jesús. Él puede limpiar tu pasado, puede restaurar tu pureza, puede sanar las heridas de tu alma. Pero necesitas arrepentirte de verdad, necesitas abandonar de verdad, necesitas vivir en pureza de verdad. Cuando vives en pureza sexual, cosas maravillosas pasan en tu vida. Tu mente se aclara, tu corazón se limpia, tus oraciones tienen más poder. Desarrollas autocontrol, desarrollas carácter, desarrollas intimidad verdadera con Dios. La impureza sexual está preparando el mundo para los últimos tiempos. Pablo dijo que en los últimos días los hombres serían sin templanza. Personas que no pueden controlar sus deseos sexuales no pueden controlar nada en la vida. Se vuelven esclavas de sus propios instintos. Pero Jesús quiere liberarte de esta esclavitud. Él quiere darte pureza, quiere darte dominio propio, quiere darte un corazón limpio. Y cuando Él regrese, vas a estar listo para encontrarte con Él, porque solo los puros de corazón verán a Dios. Examina tu vida hoy. ¿Hay impureza sexual ahí? ¿Hay contenido impuro que estás consumiendo? ¿Hay relaciones que no están agradando a Dios? Si las hay, este es el momento de arrepentirte, de huir de la impureza y correr hacia la pureza que Jesús ofrece. Punto 3. La avaricia que puso el dinero en el lugar de Dios. ¿Por qué las personas hoy son capaces de hacer cualquier cosa por dinero? ¿Por qué las familias se destruyen por herencia? ¿Por qué amigos se vuelven enemigos por causa de negocios? ¿Por qué muchos cristianos hablan más de dinero que de Jesús? El tercer pecado que está dominando el mundo hoy es la avaricia. Y este pecado es especialmente peligroso porque está entrando fuerte en la iglesia. Muchos cristianos están poniendo el dinero en el lugar de Dios. Están corriendo detrás de la prosperidad en lugar de correr detrás de la santidad. Jesús fue muy directo cuando dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No dijo que es difícil servir a los dos. Dijo que es imposible, porque quien sirve al dinero automáticamente deja de servir a Dios. El dinero se convierte en el señor de la vida de la persona. Pablo profetizó que en los últimos tiempos los hombres serían avaros. La palabra avaro en el original griego significa alguien que ama el dinero más que a Dios. No es apenas tener dinero, es amar el dinero.
Es hacer del dinero el centro de la vida. Es medir todo por la cantidad de dinero que se tiene. Mira alrededor y ve cómo esto está pasando. Las personas ya no preguntan si algo está bien o mal. Preguntan si da dinero o no. Políticos venden votos por dinero. Empresarios explotan empleados por dinero. Hasta líderes religiosos transformaron la fe en negocio. En la iglesia, muchos predicadores hablan más de prosperidad financiera que de salvación. Prometen que si das dinero para ellos, Dios te va a hacer rico. Transformaron la casa de oración en casa de negocio. Se olvidaron de que Jesús expulsó a los mercaderes del templo. La avaricia es peligrosa porque nunca se satisface. Quien tiene un peso quiere dos, quien tiene dos quiere cuatro, quien tiene 1000 quiere 2000. No importa cuánto tenga la persona, siempre quiere más. Y en esa búsqueda por más dinero va perdiendo el alma, va perdiendo la familia, va perdiendo a Dios. Jesús contó la parábola del rico insensato, que construyó graneros más grandes para guardar su riqueza. Esa misma noche, Dios le dijo: «Esta noche vienen a pedirte tu alma». ¿De qué sirvió toda esa riqueza si perdió el alma? La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Fíjate, no es el dinero, es el amor al dinero. El dinero en sí no es pecado. Es una herramienta que puede usarse para el bien o para el mal. Pero cuando amamos el dinero, cuando se convierte en nuestro Dios, ahí está el peligro. Para protegerte de la avaricia que está dominando este mundo, necesitas aprender a ser agradecido por lo que tienes. La avaricia siempre nace de la ingratitud. Cuando eres agradecido por tus bendiciones, dejas de codiciar lo que no tienes. Aprende a dar. La avaricia guarda todo, pero la generosidad libera bendiciones. Cuando das con alegría, rompes el poder del dinero sobre tu vida. Muestras que el dinero no es tu Señor, es tu servidor. Busca primero el reino de Dios. Jesús prometió que si buscamos primero el reino de Dios, todas las otras cosas nos serán añadidas. Cuando Dios está en primer lugar, Él cuida de todo lo que necesitamos. No midas tu valor por lo que tienes, sino por quien eres en Dios. No eres rico o pobre por causa de tu cuenta bancaria. Eres hijo de Dios, heredero del reino, más rico que cualquier millonario del mundo, porque tienes a Jesús, y quien tiene a Jesús lo tiene todo. Cuando vences la avaricia, la paz entra en tu vida. Dejas de preocuparte tanto por el dinero y empiezas a confiar en Dios. Dejas de competir con otros y empiezas a colaborar. Dejas de explotar y empiezas a ayudar. La avaricia está preparando el mundo para el sistema económico del anticristo. En la gran tribulación, nadie va a poder comprar o vender sin la marca de la bestia. Personas avaras van a aceptar esa marca fácilmente porque no van a poder vivir sin comprar y vender. Pero quien aprendió a confiar en Dios más que en el dinero, va a resistir. Quien aprendió que lo más importante no es tener, sino ser. Quien aprendió que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino en el cielo. Examina tu corazón hoy. ¿Qué amas más, Dios o dinero? Cuando oras, ¿oras más pidiendo bendiciones financieras o pidiendo santidad? Cuando piensas en el futuro, ¿piensas más en tener más dinero o en estar más cerca de Dios? Si descubriste que hay avaricia en tu corazón, arrepiéntete ahora. Pide perdón a Dios. Ponlo de vuelta en el lugar que es suyo, el primer lugar en tu vida. Y ve cómo Dios va a cuidarte mejor de lo que tú mismo podrías cuidarte. Punto 4. La mentira que se volvió verdad y la verdad que se volvió crimen. ¿Ya te diste cuenta de cómo hoy en día quien dice la verdad es llamado prejuicioso? ¿Cómo quien defiende los valores de la Biblia es acusado de ser intolerante? ¿Cómo la mentira se volvió noticia y la verdad se volvió fake news? ¿Por qué vivimos en una época donde mentir se volvió normal y decir la verdad se volvió peligroso?
El cuarto pecado que está dominando nuestros tiempos es la inversión completa entre verdad y mentira. Estamos viendo exactamente lo que el profeta Isaías profetizó. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. No es solo confusión, es una inversión sistemática de los valores de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando una sociedad rechaza a Jesús, automáticamente rechaza la verdad. Y cuando ya no hay más verdad, cualquier mentira puede ser aceptada como real. Es exactamente eso lo que estamos viendo pasar en el mundo hoy. La mentira ya no es vista como pecado, se volvió estrategia. Políticos mienten para ganar votos y nadie se sorprende. Empresarios mienten en propagandas y eso se volvió marketing. Personas mienten en las redes sociales para parecer más felices y eso se volvió normal. La mentira se infiltró tanto en la sociedad que casi nadie más puede distinguir qué es verdad. Pero lo peor de todo es cuando la mentira entra en la iglesia. ¿Cuántos predicadores hoy distorsionan la palabra de Dios para agradar a las personas? ¿Cuántos cambian el mensaje de la Biblia para no incomodar a nadie? ¿Cuántos predican lo que las personas quieren escuchar en lugar de predicar lo que Dios mandó hablar? Pablo ya había profetizado esto cuando dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las personas ya no quieren escuchar la verdad que libera, quieren escuchar mentiras que agradan. La mentira es seductora porque siempre ofrece lo que la carne desea. Dice que puedes pecar sin consecuencias. Dice que todos los caminos llevan a Dios. Dice que no necesitas arrepentirte, solo necesitas ser feliz. Pero Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo la verdad libera, la mentira siempre esclaviza. Ve cómo esto está afectando nuestra sociedad. Niños están siendo enseñados que no existe lo correcto y lo incorrecto, que cada uno tiene su propia verdad. Jóvenes están creciendo sin valores absolutos, pensando que pueden crear sus propias reglas morales. Adultos están viviendo sin rumbo porque perdieron la brújula de la verdad. Y en Internet entonces, la situación es aún peor. Cualquier persona puede publicar cualquier mentira y se esparce como verdad. Las personas comparten noticias falsas sin verificar. Creen en cualquier teoría loca que confirme lo que ya piensan. La verdad queda enterrada debajo de montañas de mentiras. Pero Jesús nos alertó que esto iba a pasar. Dijo que en los últimos tiempos habría señales y prodigios mentirosos tan convincentes que, si fuera posible, hasta los escogidos serían engañados. Estamos viendo eso hoy. Mentiras tan bien construidas que parecen más verdaderas que la propia verdad. Para protegerte de esta epidemia de mentiras, necesitas aferrarte firmemente a la palabra de Dios. La Biblia es la única fuente de verdad absoluta que tenemos. Todo lo que contradice la Biblia es mentira, no importa qué tan convincente parezca, no importa cuántas personas crean. Desarrolla el hábito de verificar todo a través de las Escrituras. Cuando alguien te enseñe algo sobre Dios, ve a la Biblia a verificar si es verdad. Cuando escuches una noticia que parece rara, busca otras fuentes antes de creer. Cuando alguien te diga que la Biblia está pasada de moda, acuérdate de que la palabra de Dios es eterna. Ten valor de decir la verdad, aun cuando eso te traiga problemas. Jesús dijo que seríamos odiados por causa de su nombre. Si dices la verdad bíblica sobre pecado, sobre salvación, sobre moral, algunas personas te van a rechazar. Pero es mejor ser rechazado por los hombres que ser rechazado por Dios. Ora pidiendo discernimiento. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y Él puede mostrarte cuando algo es mentira, aun cuando todos alrededor están creyendo.
Desarrolla intimidad con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia, porque mientras más conoces la verdad, más fácil se vuelve identificar la mentira. Cuando vives en la verdad, algo poderoso pasa en tu vida. Primero, desarrollas una claridad mental que la mayoría de las personas no tiene. No te confundes con las contradicciones del mundo porque tienes la verdad como referencia. Segundo, te conviertes en refugio para personas que están cansadas de vivir en la mentira. Tercero, tu palabra gana autoridad porque las personas perciben que hablas con sinceridad. Cuarto, desarrollas una paz interior que viene de saber que estás alineado con la verdad de Dios, no con las mentiras del mundo. La inversión entre verdad y mentira está preparando el mundo para el anticristo, que será el mayor mentiroso de la historia. La Biblia dice que vendrá por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Una humanidad que ya se acostumbró a vivir en la mentira va a aceptar fácilmente las mentiras de él. Pero aquellos que aman la verdad, que se aferran a la palabra de Dios, que no negocian los principios bíblicos, estos no serán engañados. Van a reconocer al anticristo por la mentira que representa y van a resistir hasta el fin. Examina tu vida hoy. ¿Estás comprometido con la verdad o estás haciendo concesiones para agradar a las personas? Hay áreas donde estás aceptando mentiras porque son más convenientes que la verdad. Si las hay, este es el momento de arrepentirte y volver a la verdad que libera. Acuérdate, la verdad puede doler al principio, pero siempre libera al final. La mentira puede ser dulce al principio, pero siempre amarga al final. Elige la verdad, aunque sea difícil. Elige la palabra de Dios, aunque el mundo la rechace. Escribe en los comentarios: yo elijo la verdad de Dios por encima de la mentira del mundo. Esta declaración va a romper toda seducción de la mentira sobre tu vida y va a abrir tu corazón para recibir la verdad que libera. Punto 5. La violencia que se volvió entretenimiento. ¿Por qué los niños de hoy juegan a matarse unos a otros en los videojuegos? ¿Por qué las películas más populares son siempre las más violentas? ¿Por qué las personas ven noticias de tragedias como si fuera diversión? ¿Por qué la violencia dejó de impactar y empezó a entretener? El quinto pecado que está dominando el mundo hoy es la violencia. Pero no es solo la violencia física que vemos en las calles. Es una violencia que entró en la mente de las personas a través del entretenimiento. Es una violencia que está siendo plantada en el corazón de los niños desde pequeños. Jesús profetizó que antes de su regreso sería como en los días de Noé. ¿Y qué caracterizaba los días de Noé? La Biblia dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. No era violencia escondida, era violencia que se esparció por todas partes, que se volvió normal, que se volvió parte de la cultura. Hoy estamos viendo lo mismo. Películas violentas pasan en la televisión todo el día. Juegos violentos son los más vendidos. Músicas violentas tocan en la radio sin que nadie encuentre raro. Niños crecen viendo personas matándose en la pantalla y pensando que eso es normal. El problema no es solo que eso es feo de ver. El problema es que eso está cambiando el corazón de las personas. Cada vez que alguien ve una escena violenta, el corazón se pone un poco más duro. La persona va perdiendo la capacidad de sensibilizarse con el sufrimiento de otros. Antes, cuando pasaba una tragedia, todo mundo se impactaba. Hoy, las personas ven tragedias en la televisión mientras comen palomitas. Se volvió entretenimiento. El corazón humano se está poniendo tan duro que ya no puede sentir dolor por el sufrimiento del prójimo. Y esa violencia no se queda solo en la televisión. Sale de la pantalla y entra en la vida real. Jóvenes que crecieron jugando juegos violentos empiezan a ver la violencia como solución para los problemas. Niños que ven caricaturas violentas
empiezan a pegarles a los compañeros de la escuela. La violencia también está en las palabras. Las personas hoy se hablan unas a otras de una manera que nuestros abuelos jamás se habrían imaginado. Groserías que eran impensables ahora son comunes. Humillaciones que eran motivo de vergüenza ahora se vuelven bromas que todo mundo comparte en Internet. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona habla con violencia es porque hay violencia en su corazón. Cuando una persona se divierte con violencia es porque su corazón ya está contaminado. Jesús enseñó: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero hoy, quien trata de hacer la paz es llamado débil. Quien perdona es llamado tonto. Quien no se desquita es llamado cobarde. El mundo invirtió los valores de Dios. Para protegerte de la violencia que está dominando este mundo, necesitas cuidar tus ojos y tu mente del entretenimiento violento. No veas películas que glorifican la violencia. No juegues juegos que enseñan a matar. No escuches músicas que hablan de violencia como si fuera algo bueno. Enséñales a los niños a tu alrededor que la violencia no es solución para nada. Que Dios nos enseñó a resolver conflictos con conversación, con perdón, con amor. Que quien es fuerte de verdad es quien puede controlar la ira, no quien explota de violencia. Practica la mansedumbre en tu vida. Cuando alguien sea grosero contigo, responde con gentileza. Cuando alguien te ofenda, responde con bendición. Cuando alguien te provoque, responde con paciencia. Esa es la fuerza de verdad. Vencer el mal con el bien. Ora por tus enemigos. Jesús mandó amar a los enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Eso no es debilidad, es poder espiritual. Cuando oras por alguien que te hizo mal, Dios cambia el corazón de la persona y cambia tu corazón también. Cuando vives sin violencia, la paz de Dios llena tu vida. Ya no vives estresado, siempre listo para pelear. Ya no cargas ira en el corazón. No te desquitas cuando alguien te lastima. Y las personas a tu alrededor sienten esa paz y son atraídas hacia Jesús. La violencia está preparando el mundo para la gran tribulación. Jesús dijo que en aquellos días la violencia sería tan grande que, si Él no acortara el tiempo, ni siquiera los escogidos escaparían. Será una época de violencia como nunca hubo en la historia. Pero quien aprendió a vivir en paz con Dios y con el prójimo va a estar protegido. Quien aprendió que la verdadera fuerza viene de Dios, no de la violencia. Quien aprendió a vencer el mal con el bien, no el mal con el mal. La violencia también se está preparando para recibir al anticristo, que será el hombre más violento de la historia. Va a matar a todos los que no se inclinen delante de él. Y una humanidad que se acostumbró con la violencia va a aceptar eso como normal. Examina tu vida hoy. ¿Hay violencia en tu corazón? ¿Hay entretenimiento violento que estás consumiendo? ¿Hay palabras violentas que estás hablando? Si las hay, este es el momento de arrepentirte y pedirle a Dios un corazón manso y humilde como el corazón de Jesús. Acuérdate, Jesús venció al mundo no con violencia, sino con amor. No bajó de la cruz para vengarse de los que lo crucificaron. Oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la fuerza que puede cambiar el mundo, el amor que perdona. Punto 6. La rebelión contra toda autoridad establecida por Dios. ¿Por qué los niños de hoy ya no respetan a los padres? ¿Por qué los empleados ya no respetan a los jefes? ¿Por qué nadie quiere ser liderado, pero todo mundo quiere liderar? ¿Por qué la propia palabra obediencia se volvió algo negativo, como si fuera sinónimo de debilidad? El sexto pecado que está dominando este mundo es la rebelión contra toda forma de autoridad.
Y esto no es solo berrinche de adolescente o crisis de generaciones, es un espíritu de rebelión que está atacando los propios fundamentos de la sociedad y preparando a la humanidad para rechazar la autoridad de Dios. Pablo profetizó que en los últimos tiempos las personas serían desobedientes a los padres. Puede parecer algo pequeño, pero no lo es. Cuando un niño aprende a desobedecer a los padres, está aprendiendo a desobedecer toda autoridad, incluso la autoridad de Dios. La obediencia a los padres es la primera escuela de sumisión que una persona tiene en la vida. La Biblia enseña que no hay autoridad sino de parte de Dios. Eso significa que cuando Dios pone a una persona en posición de autoridad, sea como padre, como jefe, como líder, Él espera que otros respeten esa autoridad, no porque la persona sea perfecta, sino porque Dios estableció un principio de orden en el universo. Pero vivimos en una época donde la propia idea de autoridad es vista como opresión. Todo mundo quiere ser independiente, quiere hacer lo que quiere vivir sin dar cuentas a nadie. Las personas confunden libertad con libertinaje, independencia con rebelión. Ve en las familias cómo esto está pasando, hijos que no obedecen a los padres, que les contestan con arrogancia, que hacen berrinche cuando son contrariados. Padres que le tienen miedo a corregir a los hijos, que prefieren ser amigos a ser autoridad. El resultado son niños mimados que se vuelven adultos rebeldes. Ve en los trabajos. Empleados que no respetan horarios, que cuestionan toda decisión del jefe, que piensan que saben más que quien está liderando. Patrones que ya no pueden liderar porque cualquier corrección se vuelve demanda laboral. El resultado es un ambiente de trabajo lleno de conflictos y baja productividad. Ve en las escuelas. Alumnos que no respetan a maestros, que no aceptan reglas, que piensan que tienen derecho de hacer lo que quieren. Maestros que perdieron la autoridad, que ya no pueden enseñar porque pasan todo el tiempo tratando de mantener la disciplina. El resultado son jóvenes sin educación y sin límites. Y lo peor de todo es cuando esa rebelión entra en la iglesia. Miembros que no respetan a líderes, que cuestionan toda decisión, que causan divisiones por cualquier motivo. Líderes que le tienen miedo a ejercer autoridad, que prefieren agradar a todos, a ser fieles a la palabra de Dios. El resultado son iglesias débiles y divididas. La rebelión es peligrosa porque ataca el propio carácter de la persona. Quien no aprende a obedecer, jamás aprende a liderar. Quien no se somete a autoridad humana, difícilmente se somete a autoridad divina. La sumisión no es debilidad, es fuerza. Es reconocer que existe orden en el universo y que Dios estableció ese orden para nuestro bien. Jesús es el mejor ejemplo de esto. Era el Hijo de Dios, pero se sometió a los padres terrenales. Tenía todo poder, pero obedeció al Padre Celestial hasta la muerte. Enseñó: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». La mansedumbre y la humildad incluyen la capacidad de someterse a la autoridad legítima. Para protegerte del espíritu de rebelión que domina esta generación, necesitas aprender el valor de la sumisión. Sumisión no es aceptar todo ciegamente, sino es reconocer que Dios pone autoridades en nuestras vidas para protegernos y enseñarnos. Si eres hijo, honra a tus padres aun cuando se equivoquen. Si eres empleado, respeta a tu jefe aun cuando no estés de acuerdo con él. Si eres miembro de iglesia, honra a tus líderes aun cuando no sean perfectos. Claro que hay límites. Nunca debemos obedecer cuando nos mandan a hacer algo que contradice la palabra de Dios. Pero la mayoría de las veces, la obediencia a la autoridad legítima es obediencia a Dios. Si eres padre, ejerce autoridad con amor, pero con firmeza. Tus hijos necesitan límites, necesitan aprender que no pueden hacer todo lo que quieren.
Si eres jefe, lidera con sabiduría y justicia. Si eres líder en la iglesia, enseña la verdad con amor, pero sin miedo de incomodar. Enséñales a los niños desde pequeños el valor de la obediencia. No solo obediencia ciega, sino obediencia inteligente. Explica por qué existen las reglas. Muestra que la obediencia trae protección y bendición. Un niño que aprende a obedecer a los padres se convierte en un adulto que puede obedecer a Dios. Cuando vives en sumisión a la autoridad legítima, cosas maravillosas pasan en tu vida. Primero, desarrollas humildad, que es la cualidad que más agrada a Dios. Segundo, aprendes a ser un buen liderado, lo que te prepara para ser un buen líder en el futuro. Tercero, atraes la protección de Dios, porque estás viviendo dentro del orden que Él estableció. Cuarto, te conviertes en una persona confiable. Patrones confían en empleados obedientes. Líderes confían en miembros sumisos. Dios confía responsabilidades mayores a quien se muestra fiel en las menores. La sumisión abre puertas que la rebelión jamás podría abrir. La rebelión contra autoridad está preparando el mundo para rechazar la autoridad de Dios y aceptar la autoridad del anticristo. Una generación que no aprendió a someterse a las autoridades legítimas va a someterse fácilmente a la autoridad ilegítima del hijo de perdición. Pero aquellos que aprendieron el valor de la sumisión, que honran las autoridades que Dios estableció, estos jamás se inclinarán delante del anticristo. Saben distinguir entre autoridad legítima e ilegítima. Obedecen a Dios antes que a los hombres. Examina tu vida hoy. ¿Tienes dificultad para aceptar autoridad? Hay líderes en tu vida que necesitas honrar más. Hay áreas donde estás siendo rebelde en lugar de sumiso. Si las hay, este es el momento de humillarte y aprender el valor de la obediencia. Acuérdate, la sumisión voluntaria a la autoridad legítima es una de las marcas del carácter cristiano maduro. Así vivió Jesús, así debemos vivir. Punto 7. La frialdad espiritual que apagó el amor. ¿Por qué las personas hoy pueden terminar relaciones de 20 años por WhatsApp? ¿Por qué hijos abandonan a padres ancianos como si fueran basura? ¿Por qué maridos y esposas duermen en la misma cama, pero viven como extraños? ¿Por qué hasta cristianos están perdiendo la capacidad de amar de verdad? El séptimo y último pecado que está dominando el mundo hoy es el más aterrador de todos. La frialdad espiritual que está apagando el amor del corazón de las personas. Esta es la señal más clara de que estamos en los últimos tiempos, porque Jesús dijo exactamente esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjate bien en lo que Jesús dijo. De muchos, no de todos, sino de muchos. Eso significa que todavía va a existir un pequeño grupo de personas que va a lograr mantener el amor ardiendo en el corazón. Personas que no se van a contaminar con la frialdad de esta generación. Y tú puedes ser una de esas personas. La palabra enfriar en el original griego significa apagar, como una llama que va muriendo. El amor en el corazón humano es como una llama que necesita ser alimentada constantemente. Cuando esa llama se apaga, la persona se queda fría, calculadora, egoísta. Deja de sentir compasión por otros. Mira alrededor y ve cómo esto está pasando. Familias que eran unidas se deshacen por cualquier motivo. Matrimonios que eran felices se destruyen por problemas pequeños. Amigos de décadas se vuelven enemigos por malentendidos tontos. Padres e hijos que se amaban dejan de hablarse y nunca más se reconcilian. Las personas están perdiendo la capacidad de perdonar. Cualquier ofensa se vuelve motivo para cortar la relación. Cualquier error se vuelve motivo para nunca más perdonar. Los corazones están duros como piedra, sin capacidad de sentir amor verdadero. Y lo peor es que esa frialdad está entrando en la iglesia.
¿Cuántos cristianos hoy viven peleados con hermanos en la fe? ¿Cuántos guardan rencor en el corazón por años y años? ¿Cuántos hablan de amor, pero no pueden amar ni siquiera a las personas de su propia familia? La frialdad espiritual empieza cuando la persona deja de buscar a Dios de verdad, cuando la oración se vuelve obligación en lugar de placer, cuando la lectura de la Biblia se vuelve religión en lugar de encuentro con Dios, cuando la persona va a la iglesia por costumbre en lugar de ir por amor a Jesús. Sin la presencia de Dios, el corazón humano naturalmente se enfría, porque el amor verdadero viene de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de la fuente del amor. Y sin esa fuente, nuestra capacidad de amar se va secando como un río sin manantial. Para no dejar que tu corazón se enfríe en estos últimos tiempos, necesitas alimentar la llama del amor todos los días. Y eso solo pasa cuando te mantienes cerca de Dios. Ora todos los días, no por obligación, sino por placer de hablar con tu Padre. Lee la Biblia todos los días, no por religión, sino por hambre de la palabra de Dios. Practica el perdón antes de que alguien te pida perdón. Cuando alguien te lastime, no dejes que la ira se asiente en tu corazón. Perdona inmediatamente, aunque la persona no lo merezca. Porque el perdón no es para liberar a la persona que te lastimó, es para liberarte a ti de la prisión del rencor. Haz algo bueno para alguien todos los días, sin esperar nada a cambio. Ayuda a quien necesita, consuela a quien está triste. Visita a quien está solo, bendice a quien está pasando dificultades. Cada acto de amor alimenta la llama del amor en tu corazón. Cuando mantienes el amor ardiendo en tu corazón, te vuelves diferente de todo mundo en esta generación fría. Las personas perciben que hay algo especial en ti, sienten el calor del amor de Dios a través de tu vida. Y muchas de ellas van a querer conocer a ese Jesús que te hace amar de verdad. Tu familia va a ser bendecida porque vas a ser el termómetro espiritual de la casa. Cuando todos estén fríos e irritados, vas a ser el que trae paz. Cuando todos estén peleando, vas a ser el pacificador. Cuando todos estén desanimados, vas a ser el que trae esperanza. La frialdad espiritual está preparando el mundo para la gran tribulación. Jesús dijo que en aquellos días el amor se enfriaría de muchos. Será una época de frialdad espiritual como nunca hubo. Padres entregarán hijos para morir. Hijos entregarán padres para morir. No habrá amor natural entre las personas, pero aquellos que mantuvieron la llama del amor encendida van a ser como faros en una noche oscura. Van a ser refugio para los que todavía tienen hambre de amor verdadero. Van a ser instrumentos de Dios para alcanzar corazones perdidos en esta frialdad espiritual. El anticristo va a usar esa frialdad para dominar el mundo. Personas sin amor en el corazón son fáciles de manipular. Son capaces de hacer cualquier maldad sin sentir remordimiento. Son capaces de traicionar a cualquier persona por cualquier ventaja, pero quien tiene el amor de Dios en el corazón jamás se inclinará delante del anticristo, porque quien ama a Dios ama también a los hermanos, y quien ama no traiciona, no abandona, no entrega a nadie en las manos del enemigo. Examina tu corazón hoy. ¿La llama del amor todavía está encendida ahí? ¿Todavía puedes sentir compasión por los perdidos? ¿Todavía puedes perdonar a quien te lastima? ¿Todavía puedes amar aun cuando no eres amado? Si sientes que el amor se está enfriando en tu corazón, corre hacia Dios ahora. Pídele que vuelva a encender esa llama. Porque al final, cuando Jesús regrese, no va a preguntar cuántos milagros hiciste, cuántas revelaciones tuviste, cuántos dones espirituales operaste. Va a preguntar, ¿amaste? ¿Cuidaste a los pequeñitos? ¿Alimentaste a los hambrientos? ¿Visitaste a los presos? ¿Consolaste a los afligidos? El amor es la marca que identifica a los verdaderos discípulos de Jesús.
Y en una generación donde el amor se está enfriando, aquellos que mantienen esa marca van a brillar como estrellas en el cielo oscuro. Escribe en los comentarios: Señor, mantén encendida la llama del amor en mi corazón. Esta declaración va a activar una protección especial sobre tu vida contra la frialdad espiritual de estos últimos tiempos. Felicidades por llegar hasta el final de esta revelación poderosa. Acabas de recibir un conocimiento que pocos cristianos tienen hoy. Ahora sabes identificar los 7 pecados que ya dominan el mundo y que prueban que Jesús está regresando muy pronto. Esto no es información común, es revelación divina para los últimos tiempos. ¿Te acuerdas de la promesa que hice al principio? Que podrías entender exactamente lo que está pasando en el mundo espiritual a nuestro alrededor. Que podrías tener paz completa sabiendo que todo esto ya fue profetizado por Jesús. Esta promesa fue cumplida en tu vida hoy. Ya no estás confundido sobre los tiempos en que vivimos. Ya no necesitas asustarte con las noticias del mundo. Sabes que cada pecado que domina el mundo hoy es una prueba más de que nuestro Señor Jesucristo está regresando. Y eso no es motivo de miedo, es motivo de alegría para quien está preparado. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? Puedes guardar esta revelación solo para ti y seguir viviendo como siempre viviste. O puedes usar esta revelación para prepararte y preparar a otros para el regreso de Jesús. La decisión es tuya. Puedes ser solo un cristiano más que sabe sobre profecía, o puedes ser un cristiano que vive preparado para la profecía. Puedes ser alguien que habla sobre el regreso de Jesús, o alguien que realmente espera el regreso de Jesús. Como prometí al inicio, voy a hacer ahora una oración poderosa sobre tu vida. Una oración que va a romper toda confusión espiritual, que te va a dar discernimiento para reconocer estos pecados y protegerte de ellos, y que va a llenar tu corazón de paz sabiendo que Cristo está regresando. Vamos a orar juntos. Padre amado, en nombre del Señor Jesucristo, vengo delante de tu trono, intercediendo por cada persona que escuchó esta palabra profética. Señor, abre los ojos espirituales para que puedan discernir los tiempos en que vivimos. Da sabiduría para reconocer los pecados que dominan este mundo y fuerza para resistirlos. Protege cada vida de la soberbia que quiere tomar el lugar de Dios. Enséñales a vivir en humildad, reconociendo que tú eres el Señor. Rompe todo orgullo, toda prepotencia, toda rebeldía, que se inclinen delante de ti como único Dios verdadero. Libéralos de la impureza sexual que está contaminando esta generación. Purifica sus corazones, sus ojos, sus mentes. Dales fuerza para vivir en santidad hasta el matrimonio o para ser fieles en el matrimonio. Que sean diferentes de esta generación corrompida. Libéralos de la avaricia que pone el dinero en el lugar de Dios. Enséñales a confiar en ti como único proveedor. Que sean generosos, que sean agradecidos, que busquen primero tu reino. Rompe todo amor al dinero y planta amor hacia ti. Protégelos de la mentira que se disfraza de verdad. Dales discernimiento para reconocer cuando algo contradice tu palabra. Que amen la verdad más que su propia vida. Que sean como faros de verdad en una generación de mentiras. Guárdalos de la violencia que se volvió entretenimiento. Llena sus corazones con la mansedumbre de Jesús. Que sean pacificadores en una generación violenta, que venzan el mal con el bien, que respondan al odio con amor. Libéralos del espíritu de rebelión contra autoridad. Enséñales a honrar las autoridades que tú estableciste, que sean ejemplos de sumisión y humildad, que aprendan a obedecer para que puedan liderar. Y principalmente, Señor, no dejes que el amor se enfríe en sus corazones. Mantén encendida la llama del amor verdadero. Que te amen a ti sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos.
Que sean diferentes de esta generación fría y egoísta. Prepáralos para el regreso de Jesús. Que estén listos, vigilantes, esperando. Que sus lámparas estén llenas de aceite. Que sus vestiduras estén lavadas en la sangre del Cordero. Que cuando Jesús regrese puedan subir con Él. Úsalos para alcanzar a otros en estos últimos tiempos, que sean instrumentos en tus manos para despertar a los que están durmiendo, para fortalecer a los que están débiles, para animar a los que están desanimados. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Siento en mi espíritu que esta oración liberó algo muy poderoso sobre tu vida. Dios escuchó cada palabra y ya está trabajando en tu corazón y en tus circunstancias. No vas a ser el mismo después de hoy. Ahora quiero que me cuentes en los comentarios, ¿cuál de estos 7 pecados más te llamó la atención? ¿Cuál necesitas vigilar más en tu vida? ¿Cómo cambió este mensaje tu forma de ver los tiempos en que vivimos? Comparte también tus peticiones de oración. Somos una familia espiritual y queremos orar unos por otros. Tengo una petición muy importante. Comparte este video con por lo menos 3 personas que amas. Puede ser un familiar que necesita entender los tiempos proféticos, un amigo que está espiritualmente confundido, alguien que sientes que Dios quiere alcanzar a través de este mensaje. Cuando compartes la verdad de Dios, te conviertes en coparticipante en la obra de preparar almas para el regreso de Jesús. Suscríbete al canal y forma parte de esta familia espiritual que está siendo preparada para los últimos tiempos. Todos los días subo mensajes poderosos que van a fortalecer tu fe y preparar tu corazón para el regreso del Señor. Activa la campanita para no perderte ninguna revelación que Dios tiene para ti. Visita los otros videos del canal. Cada uno fue preparado con oración y ayuno para edificar tu vida espiritual. Son mensajes que van a profundizar tu conocimiento de la palabra de Dios y fortalecer tu fe para los días difíciles que vendrán. Quiero terminar dejando una bendición sobre tu vida, la misma bendición que Aarón pronunció sobre el pueblo de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que vivas cada día sabiendo que eres parte de una generación escogida para tiempos únicos en la historia. Que seas usado por Dios para preparar corazones para el regreso de Jesús. Y que el amor, la paz y la sabiduría del Altísimo sean tu herencia todos los días de tu vida. Acuérdate, Jesús está regresando y ahora estás preparado para reconocer las señales y vivir en expectativa de ese regreso glorioso. Mantén tu corazón puro, tu fe firme y tus ojos en el cielo, porque pronto, muy pronto, vamos a escuchar el sonido de la trompeta y veremos a nuestro Salvador bajando de las nubes para buscarnos. Hasta el próximo video. Permanece firme en la fe, vigilante en el espíritu y lleno de esperanza. Dios bendiga abundantemente tu vida.